Buenas tardes, estamos aquí en Tazas y Portadas para conversar sobre la novela Sigilo de Hilary Idell. Tenemos que hablar con mucho sigilo de la novela Sigilo para no darles spoilers. Tenemos a Hilary. Hola Hilary, bienvenida a Tazas y Portadas. Gracias. Sigilo no es tu primera novela y es una novela distinta a tus novelas anteriores, ¿no? Son dos. Escribí una biología de narrativa romántica, obviamente es totalmente opuesto a lo que es thriller, ¿no? Porque es más sweet, un amor a primera vista, un amor suave, que obviamente tiene sus escenas de que hay un secreto entre la familia y que por eso no pueden tener su amor y todo eso. O sea, es el cliché común, pero con una pizca también de suspenso, pero no como Sigilo. Obviamente Sigilo está repleta de suspenso, repleto de no tanto drama, sino mucha acción, y los cambios constantes que da la historia, pues hace la diferencia. O sea, es como que un cambio del cielo a la tierra como autora. O sea, tú lo sientes así, ¿no? Sí, claro. Muy bien, o sea que fue un reto. Claro. Fue un reto. Sigilo nos trae en la punta del asiento desde que empezamos a leer hasta que terminamos. Y terminamos en la punta del asiento. La tienes catalogada como una novela negra de suspenso romántico. Es correcto. Así que en Sigilo vemos varios temas que tal vez nos expresan las preocupaciones con el mundo actual de la autora. Vamos a encontrar crítica social, encontramos el conflicto de clases, porque tenemos distintos aspectos de las clases sociales. Hay también corrupción, intriga, romance. Tenemos una novela súper intrigante, con muchos temas, y tengo que preguntarte, ¿sientes que te atreviste? O sea, que fue como un reto, un atrevimiento de parte tuya. Pues yo creo que yo soy del tipo de lectora que le gusta mucho identificarse con la historia y saber que estoy obteniendo algo de ella, ¿no? A veces uno dice, esto aunque sea ficción, ¿no? Pues digamos que debería tener un poco de realismo, ¿no? A veces uno dice, pues ficción, es más o menos lo mismo, el cliché de esto y lo otro, del policía, digamos, superhéroe, y a mí me gusta siempre que las personas que leen se sientan identificados y sepan, ¿verdad?, que en esa historia hay algo que tú puedes decir, mira, esto es real o no es real porque es ficción, ¿no? O sea, tú puedes decir, pues mira, sí, esto tiene que ver mucho con las críticas sociales, o quizás, ¿verdad?, digamos que influye mucho en lo que estamos viviendo. Hay personas, yo pienso que hay mucha gente que no se atreve a hablar en la sociedad en la que estamos viviendo, por miedo, por el tabú, pero también hay que darse cuenta que de hace mucho tiempo, esta generación que se levantó, que es mi generación, ¿no?, de los 90 para acá, o de los 80, de los 70, ha renacido en un despertar distinto. Ellos se han dado cuenta de que hemos estado viviendo en un ciclo. Este ciclo nos ha llevado a lo mismo constantemente, a ver una política que, digamos, ha presionado al pueblo, ¿no? Lo ha mantenido como en una nubecita, y que realmente el mismo pueblo es el que puede despertar, ¿no? Eso es lo que yo quería llevar de la novela, ¿no? Que la gente viera que esta generación no es como las otras, que hay un mundo detrás, ¿no?, de nosotros que no vemos, que es lo que ha causado, digamos, toda esta monotonía, ¿no? Es como el tema que se discute mucho en el libro, que es la justicia. A veces estamos acostumbrados a ver que la justicia del país no funciona por X cosas, y yo le pongo mucho en eso. Lo expones mucho, y en varias ocasiones yo veo esto es un país sin justicia.
Y ahí es que yo como que digo, caramba, verdaderamente estoy ante una novela diferente. Tiene suspenso, que uno quiere saber qué es lo que pasa, pero también ve que ahora he visto la tendencia a llamarlo el terror cotidiano, que el autor no se está inventando nada, simplemente está cogiendo lo que se vive día a día y está planteando su visión y hasta su pronóstico de qué es lo que va a pasar si seguimos así. Y veo en tu trabajo, veo mucho eso. Y me gustó mucho el terror cotidiano de la forma en que lo planteaste. La novela tiene una serie de plot twists que te lleva a estar en todo momento. ¿Qué pasa luego? ¿Qué pasa luego? ¿Esto es algo que tú haces intencional? Cuando yo comienzo a escribir el capítulo, a veces trato de que las personas se metan en lo que está pasando, no digan, mira, estoy seguro que va a pasar tal cosa. Y cuando termina el capítulo, que es totalmente lo opuesto, la gente dice, no pase. Lo que yo quería era romper el cliché. Yo decía, yo estoy cansada de leer y saber lo que va a pasar. Yo quiero que el lector se quede como que, pero sí, esto es lo que va a pasar porque pasó tal cosa. Y esa cosa que pasa, ¿verdad? Ese plot twist que se da es por una razón, ¿no? Yo siempre digo que todo lo que yo escribo tiene mucha importancia. A veces puede parecer simple, pero no lo es. O sea, una frase profunda puede decir, pues la puso ahí por rellenar, pero no es cierto. A veces la estoy poniendo ahí porque eso puede ser una clave para resolver el crimen, ¿no? Que se da al principio de la historia, que es el conflicto que lleva a todos los personajes a través de Sibila. Y que uno va a ver que un crimen inicial va a desencadenar toda una serie de cosas inesperadas, porque es una cascada de eventos que tienen que leerla para entender de qué yo estoy hablando, pero es una cascada de eventos que te agarra, te pilla. Otra cosa que tiene mucha importancia, relevancia en tus letras, veo que es los personajes. Estos personajes, ¿tú los diseñas antes de sentarte a escribir o te van surgiendo de la necesidad de según fluye tu? Pues uno como autor ya tiene una idea de cómo van a ser sus personajes. De hecho, yo por lo menos me siento y los clasifico por personalidades. Yo pongo, hay un sistema que tú puedes clasificar tus personajes por rojo, amarillo, azul, para que tú sepas cómo ese personaje va a evolucionar a través de la historia. Yo trato de hacerlo así, pero también hay que darse cuenta que a través de los sucesos también los personajes van a madurar y van a tomar decisiones que tengan que ver con el momento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el ser humano? A veces el ser humano es de una forma, pero pasa un evento y tiene que tomar una decisión y tiene que ser igual que como es siempre o diferente, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la psicología, ¿verdad? De cada persona. Y yo quería también que estos personajes que se crearon tuvieran una chispa de humanidad, porque estamos acostumbrados a ver personajes vacíos, planos, que tú digas son malos hasta más no poder, no tienen sentimientos, no lloran, yo creo que hasta ni comen. O sea, son personajes que tú dices, qué personaje más frívolo, ¿no? Y yo quería que los personajes también tuvieran una chispa de humanidad, que se sintiera que el personaje es real, aunque sea ficción. Vemos personajes que en sigilo, vamos a ver personajes que no son, ninguno de ellos es enteramente bueno, ninguno de ellos es enteramente malo. Tenemos toda una gama y muchos de ellos tienen claro las justificaciones de por qué sucede lo que sucede. Sí, el desarrollo de los personajes fue un éxito. Yo incluso estuve buscando, porque está catalogada como novela negra, y eso me llevó a buscar qué es, o sea, qué género es el de novela negra. Y yo pensaba que se trataba de una novela policial.
pero la novela negra tiene que tener este elemento sociopolítico. Y lo tiene en cada suceso que presenta. De alguna forma tú logras integrar, ya sea una crítica o un incidente, algo que haya pasado sociopolítico, y lo haces de una forma tan sutil que yo me pregunto, ¿eso está ahí porque salió o tú sabías que querías utilizar ese elemento? Yo siempre digo que la historia ni siquiera es lo que uno se imagina al principio, ¿sabes? Como autores a veces nosotros estamos escribiendo el borrador y decimos, va a pasar tal cosa al final. Yo trato de que sea así, y a veces, a medida que estoy escribiendo, porque yo soy autora yo escribo por brújula, yo me siento y digo, hoy va a pasar esto. Y obviamente cuando lo corrijo digo, no, vamos a cambiar esto, porque si no escribo esto, lo vamos a echar con el próximo capítulo. Yo creo que fue así, espontáneo. Las críticas sociales fueron espontáneas, y yo creo que también es por lo que uno ve día a día, ¿no? Yo como joven y como madre, yo pienso que este país que le estamos dejando a nuestros hijos pudiera ser mejor. Y no tan solamente cuestiones económicas, también sociales y políticas. No hablo de política, créeme, no me gusta la política, no tengo ninguna afiliación política, porque en mi familia hubo mucho eso. Antes lo común era irse de campaña, irse a las calles. Yo no soy fan de eso, y es precisamente porque lo vi. Porque yo pienso que un líder debe tener mucho más que verdad que fanatismo, ¿no? Debe tener más una conciencia de querer tener un país mejor, porque esto es lo que vamos a dejarle a nuestros hijos. Así que básicamente lo que salió de política salió espontáneo, quizás era algo que yo quería transmitir, quizás era algo que yo quería dejarle saber a las generaciones nuevas. Vamos a decirlo de ese modo, no fue a propósito. Pero sirvió muy bien a este planteamiento de por qué hubo un crimen, quién fue el asesino O asesina. o asesina, sí. Porque no se puede decir, hay que estar... asesino o asesina. Y sirvió el propósito. Todo termina hilvanándose de una forma que uno quiere saber más. Uno quiere saber más de Sigilo, por lo que mi próxima pregunta. Sigilo es una serie, es una trilogía, hay otra novela, viene algo detrás, porque yo tengo que saber. Pues Sigilo tiene su segunda parte, que es Mutis, que sale ahora en diciembre. Ya estoy trabajando con una tercera parte, porque como te había mencionado, yo soy una persona que no me detengo en escribir. Yo siempre mínimo me siento todos los días empezar a escribir 1000 palabras, porque es una rutina, no es como... Es de la única forma que yo encuentro mejorar como autora, ¿no? Es seguir practicando la escritura, seguir leyendo, seguir aprendiendo, no, digamos, copiar a los demás, pero, digamos, aprender palabras nuevas, aprender géneros nuevos, aprender narrativa nueva. Así que yo no puedo determinar cuántos libros yo voy a hacer de Sigilo, porque eso tiene que... Yo lo que quiero ver cómo va a correr esta historia. Puede ser que se quede con 3, puede ser que sean 4, puede ser que sean 5. No creo que llegue a 8, pero puede ser que yo siga por ahí. Claro, hay que ver también, uno tiene que tener sus límites de saber cuándo es que la historia ya terminó, porque si uno sigue alando la cuerda, en ocasiones la historia pues deja de tener sentido. Pero como el mundo de Sigilo es tan complejo, para no dar tanto spoiler, tenemos unos personajes que tienen unos pasados tan difíciles que conllevan a lo que pasa al principio de la historia. Pues yo entiendo que con 3 libros yo no creo que se pueda entender el mundo entero de los sigilos. Y hay cuadernos de información que me hacen querer saber más. En distintos puntos de la novela tú vas dando pistas que podrían conducirnos a pensar quién de los personajes que tenemos frente pudo haber sido el asesino. Y esas pistas, a la vez, cuando ya sea las confirmamos o las descartamos, queremos saber más. Queremos saber más de esos personajes. Y definitivamente hiciste un ejercicio con una trama que empieza a moverse desde el prólogo. No desperdiciaste un pedacito de papel en llevarnos
a esa historia. Todo está ahí puesto con que posiblemente cuando empiezas a leer no entiendes. Y 3 capítulos más adelante dices, sí, esto pasó por esto. Casi llegando al final vas a decir, pero mira qué genial la autora como me fue diciendo desde la primera página por qué este personaje es como es. Definitivamente en términos de intriga logra su cometido. Se ocupa de que nada esté allí porque Si no, palabras vacías, todo, saber que todo está puesto por una razón. Sí, yo quiero saber más, quiero leer más. Yo normalmente le pongo flags, banderitas a los libros que los voy leyendo. Normalmente marco citas, cosas que me llamaron la atención. En el caso de Sigilo, yo lo que marqué fueron lo que yo entendía que eran pistas. Según iba viendo las pistas, le iba poniendo la banderita, porque es que desde que empieza, tú quieres saber qué pasó allí, por qué todo el mundo está donde está, por qué hacen las cosas que hacen, como otra cosa que te quería comentar, lo recordé ahora. Es este tipo de novela que yo hasta compararía un poco con La Casa de Papel, en términos de que tú llega un momento en que te encuentras de cheerleader de alguien que no precisamente es el personaje más santo, más recto, que también tiene sus sombras, pero tú te encuentras de cheerleader de alguien que tú dices en la vida real posiblemente, como yo no conozco todas estas interioridades que en la novela sí estoy viendo, posiblemente yo en la vida real esta persona no sería mi amigo, yo no quería tener nada con esa persona, y en la novela estoy como que este es el que... Sí, realmente uno, por lo menos, que eso es el propósito del thriller, ¿no? O de la novela negra, es mantener al lector sospechando de todo el mundo. Es como decir, todo el mundo fue, este fue, y cuando ves que ese no fue, tú dices, no, pues yo sabía que había sido este otro. Y tú estás constantemente peleando tú mismo como lector, hallar al culpable. Y eso es lo que yo quería por lo menos lograr cuando estaba escribiendo, era que el lector cuando estuviera leyendo se estuviese cuestionando todo el tiempo quién había sido el asesino. Ya fuera por cómo fuera vestido, las palabras que dijo, la forma en que actuó en el momento en que pasó el crimen, todo eso. Yo quiero que el lector mismo, cuando está leyendo, sea el detective de ese caso, no los que están dentro de la historia, que son los personajes que van desarrollando las pruebas, pero yo quería que fuera el lector, que el lector por primera vez tuviese esa participación de poder descifrar un crimen, o sea, decir, yo soy ahora detective porque leí Sigilo o leí Muti, que es la segunda parte, y me volví en detective. Pues lo logras, por lo menos conmigo como lectora lo lograste, y recomiendo leer Sigilo y leerla con mucho sigilo para que no le den spoilers a los demás. Sí, porque cualquier cosita es como que si tú dices algo del libro, de un personaje, ya tú dices, ah, pues pasó tal cosa. Yo me mantengo siempre que me preguntan en silencio, como el libro, en silencio, en sigilo. Sigilo es una complicidad. Yo buscando en el diccionario está el sigilo profesional, que es precisamente eso, es un convenio que cosas que tú aprendes o sabes como parte de esta sociedad no salen de allí. Y el sigilo es cuidar eso, que es Cuidar el secreto, es como si fuese, el sigilo es como el pacto de una élite. Eso es básicamente lo que yo quería transmitir en el libro, el pacto de una élite. Que a veces lo vemos así como que se ve indefenso, pero un secreto puede conllevar a muchas cosas. Y nada es infalible, nada es perfecto, siempre va a haber algo que se caiga, que no funcione bien, que se desvíe, que descarrile las cosas y que los personajes no estén de acuerdo, y lo que empiecen a pelearse, que cambien sus prioridades en la vida. Y todo eso lo van a encontrar en ese libro. Es el book club.
Sí, hay que discutirlo. Pero en el book club tienes que hablar. Está bien, no hay problema. Yo me pongo nerviosa, pero yo hablo. En el book club es que hay que hablar. Tienes que decir las cosas. Ah, no puedo, ahí se pueden dar los spoilers. Sí, porque en el book club ya venimos todos con el libro leído y nuestras preguntas. Y nuestras Ah, pero no puedo impresiones. contestar preguntas del segundo libro. Porque van a preguntarme, ¿pero por qué esto va a pasar en el segundo libro? Yo soy como los personajes, en un pacto de sigilo. No se abre este mutis hasta que este sigilo no salga. Muy bien. Bueno, en diciembre vamos a saber 2 o 3 cosas. No te voy a preguntar qué vamos a saber, pero en diciembre. Yo nos siempre debemos digo, en enterar. diciembre la cosa se va a descontrolar. Sentir suspenso. Esa es la idea. En vez de navidades, festejaciones, va a haber mucho suspenso, muchos secretos que van a salir porque digamos que muti significa mutarse, Ujú. callarse. Pero en esta ocasión nos vamos a ir al antónimo de muti, sino que es que se va a romper ese sello de silencio, o sea, el secreto se va a terminar. Y vamos a saber quién fue el asesino o la asesina, vamos a saber por qué fue y todo eso viene por ahí. Tratar de no decir mucho porque yo tengo un problema con los spoilers, a mí se me salen sin querer. Pero eso no es spoiler. Que lo- Eso es motivar a que lean. Sí, a mí me gusta que mantenerlos en dramas. De hecho, desde que escribí la sinopsis traté de eso mismo, de capturar al lector con la sinopsis, no dar mucho detallito. Es como que quieres leer el libro, pues léete la sinopsis, que es ahí más o menos un resumen poco simple, como que no vas a tener que leerlo. Anyway. Voy a leer entonces la contraportada. Existe un paso entre el amor, el odio y los sigilos, la verdad. Una noche saturnal termina con la fatídica muerte de Diana Smith, una de las herederas de un imperio que lidera asesinos a sueldo llamada Fénix. El móvil de su asesinato es un misterio. Sin embargo, sus padres deciden limpiar la escena del crimen y mentirle a la policía para que no descubra lo acontecido esa noche. No existe crimen perfecto y eso lo sabe Laura López, la agente encargada de resolver el crimen, quien tratará de atrapar al verdadero asesino aunque eso le cueste la vida. Sigilo es un thriller lleno de secretos, romances prohibidos, engaños y giros inesperados que te harán conocer el núcleo de un verdadero sigilo. De los giros inesperados Hay mucho. hay muchos. Yo lo dejé advertido desde el principio. Ahora veo que cumple con lo prometido. No, yo tampoco soy mucho de leer sinopsis, pero hay personas que sí. Entonces, ya yo voy preparándolo. Yo prepárense, que esto es como cuando voy a empezar la película del cine. Prepárense sus palomitas, su refresco, que la historia va a comenzar. Cuando yo veo un libro, el título, la portada, busco quién es el autor y si tiene una sinopsis. Son 4 cosas que yo miro en un libro que no conozco, que no vine a buscar, que nadie me lo presentó, pero que yo lo vi y me llamó la atención. La portada de Sigilo, ¿cómo fue ese proceso? Fueron muchas las opciones, o sea, yo soy de las que batallo muchísimo a la hora de escoger una portada. Como te había mencionado, yo soy básicamente mi todo, mi diseño. O sea, yo hago todo, la portada, trato, ¿verdad?, de lo que sé, de lo que he podido ir aprendiendo poco a poco yo sola. Lo principal que se iba a poner en la portada era la máscara del asesino, pero yo sentía que no me llamaba la atención. Cuando yo siento que algo no, yo digo, esto como que no me convence, primero que no es llamativo, primero que el sigilo es mucho más que la máscara del asesino, es el misterio que hay detrás de la historia. Y yo quería transmitir eso en la portada, que fuese este tipo de obviamente de Diana, de la víctima del crimen, que se viera reflejada ahí y que se viera bajo la oscuridad, bajo los secretos de todas las personas que lo rodeaban esa noche. O sea que básicamente ese era todo lo que yo estaba buscando. Tenía otros conceptos, pero a veces cuando uno está en la búsqueda de las portadas, a veces no te aparece lo que tú necesitas. Entonces yo digo, vamos a tratar con esto, y yo creo que fue hasta asertiva porque ha tenido buena aceptación, por lo menos la portada. Creo que fue de cuando vieron la primera vez el libro, le dijeron, la portada está brutal. Y ahí se quedó, o sea, yo dije, Entonces esa es Diana. esa es sí.
Y sí, Es que no quiero decir mucho. ¿Tú lo dijiste? Ese sí. Ella me entiende porque sí, sí, ya van a entender. Cuando la lean van a entender de hecho hay un por qué truco, vacilo. yo no, después lo diré igual, pero yo ya que tengo las otras portadas de los otros libros, en tentativa, y los nombres también. Mis nombres son bien raros cuando escojo los nombres de los libros porque realmente trato de llamar la atención del lector, de que sean nombres que la gente sepa recordar rápido. Porque me ha tocado la experiencia de que los títulos largos, en general los lectores como que dicen, el libro que se titula tal cosa. A veces una sola palabra Escogen una atrapa sola más. palabra. Tienden a escoger una sola palabra. Antes había una fama que los títulos de los libros eran larguísimos. Eso fue para los 2004, 2005 y se vendían muy bien, pero yo como soy de estas nuevas autoras, de nueva generación, lo escogí cortito para yo no complicarme el momento de ponerlo en la portada, porque eso, poner una palabra muy larga en la portada a veces le quita mucho el contraste a la imagen que quieras llevar en eso. La portada es una de las cosas que llama. Yo creo que hay personas que se acercan y les llama la atención la portada. Ese blanco y negro con letras rojas es bien fácil. Desde aquí estoy mirando dónde está. Sí, a veces cuando ponen foto yo digo, mira, si está por allí. Ajá. Lo encuentras rápido. Y a veces cuando veo que hace la presentación empiezo a mirar, yo a ver si pusieron, a ver si se ve sigilo rápido y a veces sí, a veces no. Depende. Sí, yo creo que es una asignación que tenemos de sigilo. Y yo ahora voy a Yes. esperar. Ella ya lo leyó, ahora pues va a estar en tensión. A veces cuando unas personas lo leen y otros no, que me pasa, a veces dicen, mira, esta no lo ha leído, pero lo va a leer, y entre estas mismas personas se comunican y dicen, ¿viste lo que pusieron aquí? Que esto tiene que parecer a esto, y a veces me escriben, ¿verdad que está esto? Y yo, no sé, a mí me da amnesia cuando estás leyendo un libro porque realmente no te puedo spoilear. Yo ya sé el final, ya yo me sé todo lo que va a pasar con los personajes. Ayer yo me encontré con una persona que lo había leído y me pregunta, ¿lo terminaste de leer? Y yo, sí, lo terminé de leer. Me dice, pues, ¿viste lo que pasó? Y esto, ¿verdad que es esto otro? Y yo, ok, hay la necesidad de que lean sigilo para poderlo discutir, porque es un libro que merece ser discutido. ¿Tiene de dónde? Sí. Eso yo entiendo que es la belleza de esta dinámica y el tú tener acceso al escritor diferente a cuando lees un escritor internacional que no lo conoces y no es accesible o no, ¿sabes? En mi experiencia eso es una de algo que le ha añadido valor a mis lecturas, es yo poder sentarme o escribirle en el momento, porque a veces les escribo en el momento a la hora que sea. Uno pelea con él. Y con el yo autor le cuando mando lo conoce. mensajes de texto, o le escribo por Instagram o por Facebook, oh my god, esto así lo otro, estoy leyendo, bla, bla, bla. Entonces, ese intercambio, no solamente con otras personas que lo han leído, que es maravilloso porque cada cual lo interpreta como desde su propia perspectiva, y entonces hay personas que ven cosas que tú no ves, hay personas que se enfocan en unos aspectos y los otros pasan desapercibidos porque están bien enfocados en eso. Cuando otra persona te lo trae a colación, te dice, ay, yo no me fijé en eso, tengo que virar para releer. Entonces esas dinámicas enriquecen los textos, las historias y las convierten en algo más real, porque a veces nos ha pasado a nosotras que nos ponemos a hablar sobre libros como si estuviéramos hablando de algo que realmente pasa y como si fuera un chisme verdadero. O sea, algo Y sigilo que es un chisme completo. cotidiano. Eso es maravilloso que tenga ese potencial de crear esa dinámica, porque eso es lo que la va a mantener viva y va a hacer que todo el mundo las quiera comentar. Y mientras más la gente la comenta, más lectores se van a sentir atraídos por leerla. Con esta persona que yo hablé, lo que más le llamó la atención fue la intriga, fue el suspenso. A mí lo que más me llamó la atención fue la intención de la autora con esta crítica social que yo veo
que es una preocupación, y en base a esa preocupación es que ella va armando entonces la intriga, y eso me voló la cabeza. Yo creo también que toca mucho, no tanto la crítica, porque realmente esto es una crítica que se podría dar a todos los países. Es más bien que los que la hayan leído aquí en la isla, al estar ambientado en Puerto Rico, eso llama más la atención, es decir, esto fue ambientado aquí, esto pasó aquí, y realmente no. Mi primera intención era ambientarlo en Barcelona, pero yo decía, yo nunca he viajado a España, así que yo no voy a poder narrar lugares de allá. Yo necesito narrar cosas que sean de mi isla, porque es que no hay libro que narre mi isla, y mi isla tiene muchos lugares preciosos. O sea, y yo quería eso, yo quería hacer algo diferente, que se viera Puerto Rico, que sí me leen aquí, pero también me van a leer en otro sitio, y que se puedan adentrar en el mundo de los sigilos conociendo la isla. Pues yo creo que eso era el fin que yo quería. Una pregunta, yo no he leído el libro, ¿verdad? Pero el setting, por esa tangente, ¿es en Puerto Rico en algún sitio en particular que te enfocaste o te inspiraste para la trama, o en Pues, general? Yo utilicé más el área metropolitana porque soy más de allá, pero ahora con esta segunda parte estoy involucrando en muchas áreas de la isla, porque los personajes van a comenzar a moverse y Puerto Rico tampoco es que sea muy grande. No, pero en realidad, como está enfocado en un grupo en particular social de esta isla, pues tú puedes sentir que estos personajes pueden estar donde sea. Los puedes ver en cualquier esquina porque son así. Porque son boricuas, ¿no? O sea, y como yo decía, un boricua, o sea, puedes decirme que en Nueva York un crimen se va a resolver de esta forma, pero en Puerto Rico un crimen no se resuelve como se resuelve en todos los libros cotidianos. Aquí es totalmente diferente. El boricua no va a resolver nunca el crimen como otros personajes. Que eso también es lo que le da también mucho interés a la lectura. Porque tú mismo te metes dentro de los zapatos de ese personaje, y dentro de los zapatos, como te dije, investigativos. Tú vas a ser el que descubra quién fue el asesino. Pero por favor, no los dejes sin resolver como algunos otros crímenes en Puerto Rico. Yo prometí, mira, yo hice una promesa para la segunda parte, que es Mutis, que sale ahora. Yo dije, van a saber quién es el asesino. Eso yo lo prometo de una. Lo que sí que yo no les prometo es que los deje con más dudas y más ganas de saber más sobre los personajes, porque realmente yo dije que yo iba a seguir desarrollando los personajes porque hay muchos. O sea, ¿son cuántos? 26 personajes los que tiene Sigilo. Oh, wow. ¿Usted cree que 26 personajes no van a tener una saga, una serie de 8 temporadas en cualquier sitio? Obviamente cada personaje tiene su historia, y cada uno de los personajes aportó a esta desgracia. Y cada uno de los personajes tiene forma. Yo no encontré personajes de estos que pasan como si fueran extra. Todo personaje tiene una forma, tiene una descripción, tiene una forma de vestir, tiene características particulares. Sí, Es tremendo. A mí me gustó mucho crear los personajes, porque dije, yo no quiero ningún personaje apéndice. O sea, yo quiero un personaje que sea funcional, que tú digas, hay personajes que uno quiere, al principio uno dice, ay, qué personaje más bueno, y de momento hay otros personajes que tú dices, este personaje que mucho lo odio. Yo misma odio mis personajes, yo misma peleo con mis personajes, porque esa es la magia que uno quiere transmitir a los lectores, que tú ames el personaje, que tú lo odies. Cuando estaba escribiendo la segunda parte, yo tuve que dejar la escritura porque a mí me dio un coraje con uno de los personajes, porque yo, esta mujer es tan insoportable que me tiene mal, porque hace estas cosas. Y realmente yo sé que cuando yo siento ese sentimiento, yo sé que quien lo lea va a sentir lo mismo, va a enojarse también. Estás logrando tu propósito con Sí. la escritura. ¿Cuánto tiempo más o menos te tomó hacer esta primera? Como 6 meses. El segundo, también yo tengo la misión de escribir un libro por año. Porque como te dije, como escribo constantemente, pues estoy en ese vaivén de estar escribiendo. O sea, no me tomó 2 años, 3 años, yo creo que menos de un año. 6 meses para escribirlo, 6 meses para editarlo. ¿Y tu proceso de escritura necesitas estar en total silencio o puedes escribir con el caos? Escribo con 2 tormentas en una casa, tengo 2 hijos, así que tengo que hacer mi mayor esfuerzo ahora mismo para corregir, tiene que ser silencio, porque si no se me va el hilo. Y cuando yo estoy escribiendo, yo tengo que imaginarme ese momento, a los personajes, qué están haciendo, cómo están actuando, que en ese momento, porque obviamente cuando uno comienza a escribir, uno escribe como un esqueleto.
de la historia y luego va añadiendo la ambientación, manejando mucho lo que son los diálogos, digamos los conflictos, los plot twists, todo eso se va trabajando a través de la edición. No es que tú escribes un primer borrador y ya. O sea, los borradores necesitan trabajarse para poder entonces hacer que esa historia tenga sentido. Porque yo te digo una cosa, mi primer borrador de Sigilo versus lo último que quedó es totalmente opuesto. Primero que no iba a empezar como iba a empezar. Eso yo lo puse porque yo necesitaba tener una razón para que los personajes fuesen odiosos y fuesen como eran. Así que iba a empezar con la escena de Leonardo. Pero yo digo, yo soy autocrítica. Yo digo, esta escena como que no me da nada. Yo quiero una escena que yo esté con taquicardia. O sea, a mí me gusta sufrir con gusto. Y entonces pues lo trato de hacer así, como que vaya a la escena de ese modo, pero obviamente, ¿verdad? Que todo es un proceso. No es, o sea, con escándalo o sin escándalo es un proceso. Pero empieza bien escandaloso. Sí, claro. Sí, claro. Yo quería escandalizar desde el principio. Acuérdate que las primeras 10 páginas son el enganche completo del lector. Si tú no logras enganchar ese lector en las primeras 10 páginas, el libro va a volver a la estantería. Y yo no quería eso, ¿no? Claro, que a la mitad, digo, yo no perdí el ritmo, yo me mantuve ahí intensa, pero he leído libros que a la mitad se pone como que... Porque hay escenas que tengo suavecitas, pero no son tan suavecitas, porque se convierten en candentes, ¿sí me entiendes? Pero sí quisiera, la puse para aliviar lo que era la tensión de descubrir quién era el asesino. Tienes un breve respiro, pero que no nos dura mucho, porque cuando creemos, vuelvo y repito, cuando creemos que es una cosa, nada es lo que parece. No puedo hacer mucho por eso. Me gusta jugar mucho con la mente del lector. Es que eso es lo que tú Claro. quieres, eso es lo que tú logras. Cuando uno va a leer algo, uno quiere entretenerse, ¿no? Uno no quiere estar leyendo que se le cierren los ojos, uno quiere estar ahí como que yo no puedo perder nada porque me voy a perder el chisme y tú sabes que yo no soy chismosa, pero si hay algo que está bueno para enterarse, pues tiene que mostrar interés. Y cada capítulo está bueno para enterarse. Claro, que Y se acaba y va para el próximo. y se queda a veces en suspenso, porque a mí me gusta hacer eso, cortar el capítulo cuando quedó la Cliffhanger. Pero ¡No! no solo hace eso, sino que te los tiene paralelos. No es que cuando vayas al próximo capítulo tú vas a saber qué es lo que pasa. Ella te va a llevar a otra escena que está sucediendo paralela a esa en el mismo momento. Y más adelante entonces te va a traer para que tú vayas poniendo la historia junta. que como que un rompecabezas. Sí. ¿Verdad? Sabemos y lo escuchamos todos los días que para escribir hay que leer. ¿Qué escritores son los que más te gustan, ya sea por el género, el estilo? ¿Hay alguno que te motive, que tú digas, me gusta mucho esto y me encantaría llegar a ser como esta persona, a tu propio estilo? Pero todos tenemos en algún momento algún mentor, ¿verdad? Los mentores no solamente son físicos, hay mentores a través de la historia. ¿Cuál es de tus escritores favoritos? ¿Qué es lo más que te gusta leer? Y como escritora, ¿a quién admiras? Pues a mí me gusta mucho leer Agatha Christie, pero es por, obviamente esos clásicos, si te gustan los thrillers, Agatha Christie te tiene que gustar. Y es por la manera en que ella pone los crímenes, y en ese sentido de que te tiene suspenso de quién fue el que cometió el crimen. Entonces, yo creo que por eso sí me ayudó mucho a tenerle esta intensidad a Sigilo. Me gusta mucho Dan Brown por cuestiones de la narrativa, como él va poniendo es que es muy bueno para poner piezas y pistas, o sea, te vuela la cabeza. Últimamente he estado leyendo mucho de Javier Castillo, que también es un escritor bestseller. Me gusta mucho porque son thrillers, pero tiene mucha prosa, entonces te mantiene pensando, es como bien profundo. También me leí, no recuerdo el nombre del autor, pero eso sí, Joe Dicker. Él escribió El caso de Alaska. Cuando los títulos son muy largos, yo no me acuerdo. Joe Dicker, ¿no?
Es algo así. Y Y Ken estoy Foster mirando porque también. tiene que estar por ahí. Ken Foster también es muy bueno Ujú. cuando son suspenso. A mí no es que yo quiera escribir thrillers, lo que pasa es que yo me he dado cuenta que todos mis libros que hay en casa son thrillers. Por alguna razón la gente piensa que a mí me gustan los thrillers, lo que es real. Me encantan los thrillers, me gustan mucho las historias que tengan drama, o sea, que tú te mantengas enganchado, un gancho tremendo. Pero creo que esos son, digamos, los autores que más me gustan. Y una autora que admiro, pues yo creo que Isabel Allende. Me encanta. Especialmente, mi abuelo una vez me invitó a leer La Casa de los Espíritus. Y desde ahí yo digo, yo de viejita quiero ser Isabel Allende. Seguir escribiendo, ella da muchos cursos buenos de escritura, o sea, yo quiero ser Isabel Allende. Verme como Isabel Allende a su edad y escribir como Isabel Allende. No, definitivamente todos nos queremos ver como ella a su edad. Y vivir con la intensidad que vivió. Sí. Que ha vivido Isabel Allende. Y realmente yo veo la escritura como algo que quiero seguir haciendo a largo plazo. Yo siempre digo que yo pude haber escrito luego de criar a mis hijos, pero yo digo, mis sueños no pueden posponerse. Puedo ser mamá y puedo ser escritora. Claro que sí. Así que yo digo, algún día mis hijos se van a ir, eso quiere decir que yo voy a vivir de la escritura. Porque me gusta, porque no es algo que yo lo haga porque quiero hacerlo. Cuando hay algo que te gusta, tú lo haces aunque te caigan chinches encima, aunque te digan algo positivo o negativo, tú lo haces porque te gusta, porque sentarse a escribir, el que escribe o el que lea, sentarse a hacerlo es como algo que nadie puede entender. Porque lo escribes llorando, lo escribes riendo, lo escribes de mi forma, y cuando ves el resultado final tú dices, aquí no solamente hay una historia, también está mi sentimiento. Y eso es lo que hace especial que uno pueda regalar un libro a los lectores. O sea, la gente no ve ese trabajo, ese sacrificio, pero realmente eso es lo que significa ser autor. Es llorar y reír a través de un libro. Claro, y esperar que los lectores también lloren y se rían. Y lo hacemos, lo hacemos. Yo lloré creo que el cuarto capítulo. Yo no me acuerdo cuál fue el cuarto capítulo, déjame hacer memoria. Ah, ya me hace sentido. Lo siento por eso. No puedo decir, Lo siento. no me dejan decir. Porque Lo siento por ese cuarto capítulo, pero te comenté por qué fue que pasó. Por lo de los clichés. Si quieren saberlo, ya saben, lean el libro. Pero ahí rompe el primer cliché. Ya, yo dije, se acabaron los clichés. Sí, esa cuestión de lo predecible. Exacto. No es Sí, nada los superhéroes, predecible. mis personajes no son superhéroes, no son Batman, no son de Marvel, son personas común y corrientes, que son de carne y hueso con sentimiento y que tienen situaciones y que tienen que enfrentar tanto sus situaciones presentes como las que estuvieron en el pasado. Lo real, lo que es real. Exacto. Sí. En la vida te pasa eso. Hay muchos retos. Sí. Y en Hay la mucho plot novela twist. hay muchos retos. La vida tiene muchos plot twists. Sobre todo retos al lector para tratar de anticipar qué es lo que nos trae Hilary y Devin Sigilo. Excelente. Ay, me tengo una pregunta, hombre. Ok, tiene una pregunta. Y si no recuerdo. Tenía una pregunta ahí, pero... Pero, ¿y tú te visualizas siguiendo con sigilo o de alguna forma ya tú tienes algo que te gustaría escribir Otra cosa. aparte de eso? Yo quiero seguir experimentando con géneros. Ya probé el romance, que también tiene un poco de erótico. Probé con el suspenso. No estoy muy segura si la fantasía, porque realmente no me veo escribiendo fantasía. Yo creo que ya hay muchos autores que dominan eso, ¿verdad? Y tienen que tener una mente súper activa, súper hiperactiva para crear un mundo. Yo soy más de sentir en carne y hueso, ¿verdad?, los sentimientos, pero digamos que muy posiblemente, ¿verdad?, experimente otro género y eso se verá a través del camino, no es algo que yo pueda predecir. Si de momento me queda un thriller o novela negra es porque realmente le tomé cariño. Pero ya no estaba, él estaba escribiendo... Pero al final no. Okay. No sé, quizás me lo comentaron hace unos años y me pienso que fue este año. Es que no estoy segura si fue Game of Thrones. Hay que googlearlo. Sí. Algo así. Pero no quieres que eso pase. Exacto, yo no quiero abandonar el proyecto que tengo ahora, porque realmente lo tengo resonando en la cabeza.
pronto se va a ir. Así que relájate, porque los thrillers alguien se tiene que ir por libro. Claro. Son 23 libros, son 23 personajes, no pueden durar todos los 23 personajes hasta lo último. Hay que empezar a eliminar, tristemente hay que hacerlo. ¿Cuál porque es si tu no, personaje favorito? Jenna es... Y si me preguntas a quién odio, Sí. porque sé que hablo de Rebeca. Tiene nombre de... Recuerden a Pablo y Rebeca. Que los odia. Odio, y los odio porque los odio, porque los creo odiosos. Si yo los odio, los va a odiar todo el mundo. Créanle. Yo odio a alguien más, pero ¿A quién tú odias? a la matrona Alma. Alma. No recordaba si era Alma o Ana. Yo de Alma no puedo decir. Müller. Alma Müller. Alma es la líder de los Fénix. Que son una organización. Cuando lo lean van a saber de qué es la organización. Me prohibieron hablar de spoiler, así que no puedo decir mucho. Y tiene todo fríamente calculado. Ujú. Todo, desde el plan A hasta el plan Z. Yo sí voy a dar un pequeño spoiler, desde el plan A hasta el plan Z, ella lo tiene todo fríamente calculado. Eso no es un spoiler. Ella es la cabecilla de todo. Eso está excelente. Y hay un personaje que sea Hilary. Yo creo que yo creo que cada personaje tiene algo de mí no tan sangriento, ¿ok? Pero digamos que sucesos y experiencias, digamos, con lo que es pasar por una injusticia. Yo le estaba comentando a gente a que en mi familia hubo un crimen, pasó al frente de todo el mundo y nadie vio nada. Y todo el mundo sabe quién fue, pero la policía no. O sea, la policía está allí. Vamos a dejarlo de ese modo. Pues básicamente, ¿verdad? Eso fue lo que llevó a escribir el libro. A ver que hay injusticia, que a veces uno dice, un crimen tan sencillo, ¿cómo se complica? O sea, esto no tiene nada que ver si tú tienes dinero o no tienes dinero. En muchas ocasiones, tecnicismos tan simples como contradicciones en un testimonio pueden llevar a que uno no sepa quién fue el que hizo tal cosa. Y puedes tener la evidencia física, puedes tener una llamada, puedes tener una evidencia biológica y el asesino o sea, no se hace justicia. Y eso se ve mucho, realmente, no solamente aquí en la isla. Loopholes. Se llaman loopholes en las leyes, en las investigaciones. Por algo que no tiene nada que ver, un tecnicismo te desestima el caso completo. Hay una pregunta que dice, ¿qué consejo das para los que están en el camino de publicación? Voy a dar un consejo que yo no me aplico, porque es así siempre, ¿no? Pero yo pienso que si uno quiere comenzar a escribir, uno tiene que buscar personas que sepan, que ya hayan publicado, o profesionales que verdaderamente sepan hacerlo. Yo tuve, ¿verdad? He tenido la experiencia de publicar sola y publicar con editorial, y yo pienso que son cosas totalmente opuestas, ¿no? Primero que el autor se lleva todo el peso encima, ¿no? De poder hacer todo, y las editoriales hacen el trabajo, pero si vas a buscar una editorial, tiene que ser una editorial que de verdad te apoye como autor. No es como que busques una editorial solamente por tener el sello editorial, porque eso no hace básicamente nada. O sea, primero que te arriesgas muchísimo en cuestiones de tu obra. O sea, el sacrificio que toma escribir, el sacrificio que toma llevar las letras y hacer todo ese trabajo. Así que yo pienso que si lo vas a hacer, si vas a publicar, tiene que ser con alguien que sepa. Yo con sigilo no lo he hecho, pero no es porque no he querido, es porque no tuve en el momento de publicar la facilidad económica para hacerlo. O sea, yo sí tengo mi trabajo y mis ingresos, pero yo soy mamá de 2 hijos, así que se me hacía bien complicado. Yo decía, esto es lo que me gusta, yo pienso que lo voy a hacer porque me gusta, ¿no? No es un hobby, es, digamos, una forma de cumplir los sueños. Yo pienso que aunque lo hiciera con una persona u otra, claro, hay cambios, pero yo quería ver mi libro, yo quería ver esa historia corriendo por las calles y que diera mucho de qué hablar. Pero si van a publicar con alguien que sepa.
Porque publicar no es tan fácil. Hay muchos líos para publicar. El que Y esté en el proceso, investigar, hay que investigar mucho. yo me he preparado, o sea, yo sí me tomé unos cursos de correctora de estilo, fine, pero aún yo tengo el conocimiento de corrección de estilo, se me van las cosas, porque no está en mí, porque ya la historia, a veces yo la estoy leyendo y ya yo sé lo que va a decir la próxima oración. Es como si me la supiera de memoria. Y eso pasa, y yo digo, ¿cómo es posible si yo no he leído todavía ese capítulo y a veces quiero añadirle una oración y digo, si ya la escribí aquí abajo, ¿para qué la voy a añadir? So, es buscar apoyo. Ahora hay muchos. No como antes que no había, pero ahora hay muchos. Por lo general, el que va a escribir o a publicar su primer libro no sabe por dónde empezar. Y para muchos autores autopublicados de primera intención, esto es un verdadero reto, que se asume y que se sufre mucho, pero ya hay personas que han pasado por eso y nos pueden ayudar a hacer el camino menos complejo. A mí me hubiese gustado conocer, pero en el momento en que yo estaba escribiendo yo no tenía el conocimiento, o sea, yo no sabía que había una comunidad tanto de autores como de lectores como de personas que publicaban. Yo vine a conocer todo esto cuando conocí a Marilyn y fue porque me lo recomendó una amiga, que fue la que me ayudó cuando lancé mis primeros libros. Entonces ella me dijo, hay una muchacha que va a distribuirlo, que va a empezar la distribución. Y yo vi el dato y yo le escribí a Marilyn y yo no estaba como convencida. Yo decía que quiero soltar sigilo para dárselo a ella. Y cuando tú me decidí, dije, sí, mira, es para distribución. Ella me explicó todo y yo, dame el papel que yo lo voy a firmar ya, si ya yo estoy convencida, es que estaba esperando el momento. Y cuando, ¿verdad? Marilyn que te da esta facilidad para conocer, no tanto lectores, sino librerías y te da a conocer, ¿no? Pues ahí es que pues yo veo que yo no estaba sola. Ahí yo digo, tantos autores, yo digo, muchachos, si esta tierra lo que está pariendo es autores últimamente. Y aquí en Tazas y Portadas se mueve el escritor boricua antes que cualquier otro escritor. Y eso es lindo. Que ya yo no me siento sola, ¿no? A veces, de hecho, mi Instagram, que es de los libros, la mayoría que yo tengo son de autores y todos como que nos compartimos las cosas. Y yo que soy una persona introvertida, no lo parece, pero lo soy. O sea, soy bien así, bien reservada. Yo entro a mi casa y ya, se acabó. Pues conocer esta comunidad de lectores y de autores y de librerías como que me hace sentir a mí como que quizás esto estaba para mí hace mucho tiempo y quizás llegue en el momento correcto. Porque si hubiese llegado antes, quizás no hubiese conocido tanta gente. ¿Y cómo te encontramos en Instagram? Instagram como Hilary Del, en Facebook como Hilary Del, en Twitter como Hilary Del, en todas las redes como Hilary Del. Así que busquen a Hilary Del y busquen Sigilo en Tazas y Portadas. Bueno, voy para allá. Nada, pues, ay, mira, yo voy a quitar aquí. Estás ahí, estás muy bien. Voy por acá. Excelente, ya me acabas de comprometer, porque voy a tener que... Tengo la lista ahí, pero quiero agradecerles a ambas, porque hoy es el día que es. Hoy estamos celebrando el 3er aniversario de Tazas y Portadas, estamos bien contentas y bien pompeadas. Han sido 3, no me tomen a mal lo que voy a decir, ¿verdad? Pero para mí han sido 3 años de perros. Y cuando digo de perros, es que dicen que un año de perros son 7 años. Pues para mí estos 3 años no parecen 3 años. Hemos pasado terremotos, pandemia, huracanes, mudanza, cambio de todo tipo en la estructura del negocio. O sea, en 3 años, ¿cómo es posible que pasen tantas cosas? Hemos conocido muchísimos autores puertorriqueños, hemos hecho un sinfín de presentaciones y estamos súper agradecidas de que nos apoyan, de que siguen aquí con nosotros, de que nos favorecen, que nos favorecen. Así que desde que empezamos
supimos que los autores locales tenían algo especial. Los sentimos faltos de cariño. Y entonces pues nos decidimos, aunque aquí pues tenemos de todo, nos decidimos a hacer ese espacio, que yo pues también tengo que hablar que otros de mis compañeros libreros también han hecho lo propio, pero algunos de ellos no existían cuando yo empecé, ¿no? Y qué bueno poderlos inspirar de cierta manera, que algunos ¿verdad? Me lo han dicho, como Cora Alice, que es mi amiguita. Te amo y te adoro si lo estás viendo, que yo fui una inspiración para ella no darse por vencido en su sueño, porque ella ya tenía esa meta, pero cuando yo lo logré, digo, espérate, que si esta se montó, yo también me voy. Y me alegra mucho ver cómo estas comunidades de escritores han ido proliferándose a través de la isla, se reúnen, hacen open mics. Marilyn está haciendo un trabajo excelentísimo, no solamente con la distribución, sino con esta cuestión de promover y crear los espacios y las actividades para que se hagan diferentes dinámicas con estos escritores. Así que exhorto a que sigan ese trabajo, porque hay mucha letra puertorriqueña buenísima, y nada, seguir para adelante, que es lo que hay. Así que gracias por estar estos 3 años con nosotros. Recuerden que pueden ordenar Sigilo, Contando con las Manos y todos estos maravillosos libros en tasasyportadas.com. Nos pueden visitar aquí en Hormigueros, en nuestra nueva casita, que estamos muy contentas, está bien cómoda y bien cozy para todos. Y los esperamos el 28, 29 y 30 de octubre. Vamos a estar en Ponce Centro Sur. ¿Sí se llama? Gracias. En esta actividad de cómic y anime, así que los vamos a esperar. Entiendo que vamos a estar en el pasillo donde está Marshalls. Por allí nos buscan, que vamos a estar todas las chicas de Tazas y Portadas. Gloria nos va a estar acompañando un día, va a estar con nosotros Emanuel Alejandro, va a estar Paloma Moya, va a estar Alexandra Román, así que los vamos a esperar por allá. Esos días vamos a estar cerrados aquí porque nos vamos a llevar todos los libros. Yo necesito a mis niñas allí conmigo, así que esos días los vamos a esperar en Ponce. Taza se muda para Ponce ese fin de semana. Y nada, me queda por despedirlos y gracias a 1.000.000, y vamos a seguir celebrando este aniversario hasta el 31 de octubre, hasta el último día vamos a celebrar. Así que muchas gracias.